el tema correspondiente a síndrome parenquimatoso pulmonar 1, que tratará sobre consolidación exudativa, aneumotóxica, congestiva y tumoral. Bueno, estos puntos tratan de problemas relacionados a las patologías que afectan el parénquima pulmonar, especialmente los espacios alveolares, en donde se desarrolla el síndrome de condensación o consolidación y atelectasia, y afectan también, por supuesto, el intersticio, porque son estructuras que se encuentran en una unidad anatómica y funcional. En cuanto al síndrome de consolidación, se refiere a todo proceso que densifique el parénquima pulmonar. El aire es reemplazado por otro elemento que ocupa el espacio alveolar. Puede ser un proceso inflamatorio que comprometa el intersticio, los alveolos, de diversa naturaleza. Puede ser inflamatorio, tumoral, congestivo. El aspecto más importante es que el aire es reemplazado en el alveolo, y esto altera la dinámica del intercambio gaseoso. En cuanto a la etiología de los síndromes de consolidación o condensación pulmonar, tenemos muchos problemas, dentro de los cuales están las neumonías. Puede ser un infarto pulmonar, carcinomas, fibrosis pulmonar avanzada. También pueden existir masas tumorales definidas, quistes que tengan algún líquido y que ocupan gran parte del parénquima pulmonar, en donde los alveolos también pueden sufrir el impacto de un colapso, no necesariamente atelectásico. Los abscesos también, que pueden destruir el parénquima pulmonar y aparecen también como imágenes consolidadas. En cuanto a el examen físico, se entiende también de que hemos recogido en el paciente tanto la anamnesis remota como la anamnesis inmediata con respecto a alteraciones o sintomatología respiratoria. Entonces, los pacientes pueden ser generalmente personas mayores de 50 años o menores de 5 años, en donde las patologías de consolidación son muy frecuentes. También en pacientes que pueden ser inmunosuprimidos, pacientes que pueden tener SIDA, pacientes que en nuestra realidad también pueden presentarse como problemas de consolidación. Tenemos la tuberculosis, en las neumonías tuberculosis, y otras situaciones asociadas, por ejemplo, como diabetes, situaciones en donde hay deficiencias de la inmunidad. En el síndrome de consolidación se puede apreciar durante la inspección respiraciones superficiales, muy superficial, los tirajes. Por ejemplo, en esta foto ustedes pueden ver a un niño con esas retracciones intercostales. Ahí también hay una foto en la que se aprecia a un adulto, y la expansión torácica está lógicamente disminuida. La movilidad diafragmática también puede mostrar una alteración de tipo paradojal por la parálisis del diafragma, y lógicamente hay una inversión de la respiración tóraco-abdominal. También tenemos alteraciones que
pueden ser diaforesis, puede haber fiebre, ¿no? Adicionalmente, el paciente puede tener cianosis, sobre todo cianosis peribucal, puede tener cianosis también en el tórax si hay un síndrome compresivo de vena cava superior. En cuanto a la palpación, la piel generalmente puede estar caliente por el síndrome febril. Puede haber en la zona afectada dolor a la compresión, también una disminución de la expansión pulmonar y sobre todo un aumento de las vibraciones vocales. En cuanto a la percusión, la sonoridad está disminuida o puede estar incluso abolida, es decir, la resonancia característica pulmonar desaparece, ¿no? Ese llamado también claro pulmonar puede desaparecer y en lugar de la sonoridad se reemplaza por una percusión mate o submate. En cuanto a la auscultación, hay ausencia de murmullo vesicular, puede haber un soplo tubárico, pueden haber también estertores crepitantes de tipo periférico, algunos dicen crepitantes secos o húmedos. El tema es que anatómicamente no se puede diferenciar esto por la auscultación, porque generalmente la auscultación nos da información a una profundidad de 4 a 5 centímetros desde la superficie torácica en profundidad dentro del tórax. También puede haber broncofonía, pectoriloquia y pectoriloquia áfona, es decir, el tórax es como que hablara directamente, sobre todo a la exploración de la voz cuchicheada. También puede haber egofonía si adicionalmente se agrega un derrame pleural como una complicación de la consolidación o la condensación. Generalmente pueden haber también algunos estertores de tipo bronquial, alveolar, no necesariamente implican solamente un daño alveolar, también puede haber un daño en el bronquio cuando hay procesos infecciosos que comprometen, por ejemplo, a los bronquios y a los alveolos en las afecciones multilobulares de tipo inflamatorio, como vamos a ver. También puede haber un frote pleural cuando se agrega irritación de la pleura, sobre todo si el proceso inflamatorio se abre hacia el espacio pleural, pueden haber adherencias y el proceso inflamatorio de las pleuras parietal y visceral ocasionan este tipo de sonidos durante la auscultación en el síndrome de condensación pulmonar. En cuanto a los tipos de condensación de tipo exudativo inflamatorio, tenemos dos tipos. Tenemos la condensación inflamatoria de tipo lobular o neumónica y la lobulillar o multifocal o bronconeumónica. En cuanto a la alteración lobular o neumónica, tenemos en esta situación a los alveolos están, digamos, alterados y ocupados por un material de tipo exudativo que generalmente tiene fibrina y leucocitos. Se habla que las neumonías existen 4 fases. Una es la primera fase, que generalmente son dentro de las primeras 48 horas, hay una fase congestión donde hay un exudado turbio rojizo
Luego viene el de hepatización roja, en donde la consistencia del pulmón se va solidificando, y tenemos también luego, a partir del cuarto al sexto día de la evolución de este problema de condensación, la llamada hepatización gris, en donde ya empiezan las defensas celulares, sobre todo los macrófagos, a tratar de eliminar los residuos de la muerte celular apoptósica, y entre el sexto al duodécimo día viene la fase de resolución. En las placas de toras, generalmente cuando se hacen controles, las imágenes de la resolución pueden durar inclusive varios meses. Se habla que hasta los 6 meses. Todo depende también del tipo de paciente que tiene esta alteración. Generalmente la condensación neumónica se debe a neumococos de la comunidad, el Streptococcus pneumoniae, pero también de manera menos frecuente pueden estar Klebsiella pneumoniae, también los estafilococos, los estreptococos, hemófilos influenza, algunos microorganismos gram negativos como pseudomonas y proteus. Realmente no se puede diferenciar un síndrome de condensación o consolidación de tipo neumónico. Si queremos ver el patrón radiográfico asociado a algún tipo de germen, eso prácticamente es imposible, así como también no se puede hablar de una neumonía típica, en donde el paciente se aparece muy agudo, con fiebre, con tos, expectoración verdosa, herrumbrosa o sanguinolenta, con una neumonía atípica donde hay otro tipo de bacterias como Plasma pneumoniae o hemófilos influenza. Realmente puede presentarse clínicamente cualquiera de estas bacterias en presentaciones muy diversas, y también dependiendo de las características del paciente. En cuanto al consolidado de tipo lobular o bronconeumónico, aquí, bueno, se comprometen amplias zonas de ambos campos pulmonares. Sin embargo, se dice de que estos pacientes generalmente tienen de base algunas características, como por ejemplo ancianos institucionalizados o encamados, desnutridos, y también aquellas personas que tienen problemas bronquiales como EPOC, bronquitis crónica. Generalmente puede producir este tipo de consolidación bronconeumónica el Staphylococcus aureus. Pueden haber también otros gérmenes que tienen esta distribución. En cuanto a telectasia, ya sabemos, existe una obstrucción bronquial que puede ser intrabronquial o extrabronquial. Pueden ser situaciones que generan una absorción del aire que se encuentra en los alveolos por los movimientos de la sangre circulante, y también por un colapso pulmonar por la pérdida del surfactante pulmonar. Hay también disminución, obviamente, del volumen del pulmón. Esto ocasiona de que haya una gran presión intrapleural de tipo negativo. La cavidad pleural está herméticamente cerrada, y esto puede generar una retracción o un desplazamiento de las estructuras hacia el lado afectado. Como vemos aquí en esta radiografía, prácticamente la silueta cardíaca ha sido subsumida
en el emitoras derecho. Esta es una telectasia severa, prácticamente masiva. También ustedes, por ejemplo, acá ven el desplazamiento de la tráquea y de los bronquios. Esto se ha generado por una telectasia que muchas veces no se puede diferenciar de un derrame pleural. Necesitamos para eso generalmente una radiografía de tórax para poder hacer esa diferenciación. Clínicamente, una telectasia y un derrame pleural tienen muchas características similares. Por eso es que es necesario una radiografía de tórax, y de hecho la radiografía de tórax, antes que las tomografías torácicas, son elementos diagnósticos necesarios. En este caso, como el pulmón ha colapsado de manera masiva, lógicamente se pueden apreciar una retracción de los espacios intercostales, una disminución de los espacios intercostales. Aquí, por ejemplo, ven ustedes una imagen. La tomografía sí permite establecer, digamos, anatómicamente qué tipo de segmento pulmonar puede estar afectada por esa capacidad de tener imágenes horizontales, ¿no? Entonces, implica también, lógicamente, una reabsorción del aire en esta zona. Puede ser incluso de que pueda haber un tumor, o sea, una situación fuera del bronquio que comprime al bronquio, y los signos clínicos podrían cambiar, podrían parecer a veces como un cuadro bronquial. Esta obstrucción de los bronquios en la telectasia puede ser por tapones mucosos muy adherentes, pueden también producirse por coágulos, por cuerpos extraños. Generalmente los niños pequeños pueden pasarse una moneda, un pequeño objeto. Si eso llega al bronquio, obstruye el bronquio y se puede producir una atelectasia. O también pueden ser retracciones bronquiales cicatrizales, generalmente secundarias a tuberculosis o algún procedimiento quirúrgico, o incluso también a las pleurodesis cercanas a ciertos segmentos bronquiales que pueden producir atelectasias. También adenopatías en los linfomas, por ejemplo, Hodgkin o no Hodgkin, pueden comprimir los bronquios. Tumores, nódulos solitarios tumorales de gran tamaño, también los aneurismas pueden comprimir el bronquio, y esto puede producir una atelectasia, o también la pérdida de surfactante, sobre todo en la apneumatosis congénita en niños que nacen con atelectasia por fallas en la producción del surfactante pulmonar. Aneumatósica o aneumatosis se refiere a atelectasia. Ustedes lo han leído en el sílabo, es prácticamente un equivalente. También puede producirse secundariamente un derrame pleural, incluso puede, si el daño de la pleura en secundaria, un proceso también invasivo, puede haber luego un neumotórax, y también se puede producir el colapso pulmonar cuando se hacen procedimientos, ¿no?, como las toracoplastías. Los tipos de atelectasia pueden ser masivas, parciales o segmentarias. Aquí, por ejemplo, tienen 3 imágenes. La primera de la izquierda corresponde a una atelectasia masiva. Aquí se nota un desplazamiento de la silueta cardíaca más allá de la línea media. Incluso pueden verse los segmentos de la columna dorsal. En esta segunda imagen se ve una lobar del lóbulo medio, donde hace una retracción del botón aórtico y del bronquio derecho. Aquí hay una imagen en una incidencia lateral.
Y finalmente tenemos una segmentaria, es decir, un segmento pulmonar con la retracción de la silueta cardíaca hacia arriba. Aquí también se puede ver una cierta retracción del bronquio derecho. En cuanto a la inspección, vamos a ver retracciones torácicas, tirajes, puede haber una respiración superficial, la movilidad torácica puede estar disminuida. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente es muy similar a un síndrome de condensación o consolidación pulmonar en cuanto a los hallazgos de la inspección. Pero en la palpación sí, aquí cambia la cosa porque hay disminución de los movimientos respiratorios, sobre todo las vibraciones vocales, el frémito vocal están completamente disminuidas o incluso ausentes, y si la retracción del tejido pulmonar es de gran magnitud, incluso el ápex cardíaco podría desviarse hacia el lado afectado. Eso lo hemos visto en la radiografía y es posible. La única manera de poder confirmar si es una destrocardia o hay un tipo de problema es lógicamente la radiografía de tórax. En cuanto a la percusión en las atelectasias, puede ser mate, porque el tejido está colapsado. También puede ser submate si es que es una atelectasia generalmente segmentaria, o entre la atelectasia y la zona de percusión hay interposición de tejido pulmonar sano, puede dar una tonalidad submate, que es digamos, una diferencia muy fina. Quiere decir que hay una alteración de la sonoridad pulmonar que no es característica. A eso se le llama una tonalidad submate. En la auscultación tenemos ausencia del murmullo vesicular, pueden haber incluso ruidos agregados, pueden haber crepitantes en algunas zonas por el colapso alveolar, no porque el alveolo esté ocupado por líquidos, sino porque se produce un estrechamiento de la luz alveolar, y eso puede producir con el ingreso del aire algunos crepitantes. Algunos hablan de crepitantes secos. Como les digo, eso es muy difícil de establecer por la tonalidad en la auscultación. Y aquí sí, a diferencia del síndrome de consolidación, no vamos a encontrar broncofonía ni pectoriloquia áfona, y tampoco egofonía. En cuanto a la consolidación congestiva, generalmente esto se produce por una congestión pulmonar, que puede ser por acumulación de un líquido seroso o fibrinoso, por una alteración de la dinámica de las presiones hidrostáticas, osmóticas y también intersticial, que puede producir una inflamación en los alveolos. Aquí en este corte histológico se ve cómo los alveolos están ocupados por una sustancia de color rojo, fibrinoide. Hay ruptura inclusive de los alveolos, un aumento de la permeabilidad, zonas en las cuales se ven discontinuas, y eso produce que el líquido invada los alveolos. Generalmente se dice que el edema congestivo pulmonar puede ser de origen cardiogénico o no cardiogénico. La diferencia está en que en el edema o congestión pulmonar cardiogénica, la presión hidrostática está alterada, está incrementada. Eso produce un aumento sobre la presión oncótica, de tal manera que pasa el intersticio y llega al alveolo, en donde hay una alteración también de la bomba de sodio, y se produce un incremento neto del flujo
del líquido hacia el alveolo. No tiene muchas proteínas, pero el hecho de ocupar el gran espacio de los alveolos, eso da una imagen aparentemente de condensación. Pero aquí hay una gran diferencia, generalmente muy diferente a lo que ocurre en una condensación de tipo exudativa o en una condensación producida por atelectasia o por el tumor. Aquí se debe a una ocupación de líquido en el alveolo, sobre todo en el origen cardiogénico, cuando el incremento de la presión hidrostática lleva el líquido hacia los alveolos. En cambio, en el edema no cardiogénico, la presión hidrostática está normal, pero aquí se producen por los procesos inflamatorios que lo explicamos también cuando hablamos de la sepsis, por la ruptura de las uniones de la capa de los neumocitos. Entonces se produce aquí generalmente un proceso, un desbalance entre los mecanismos inflamatorios y proinflamatorios, la migración de los macrófagos, y produce una inflamación. Esto es lo que estamos viendo en el síndrome de distrés respiratorio agudo. También lo estamos viendo en los pacientes con COVID-19 que tienen neumonías. Este es uno de los mecanismos en los cuales también se altera la dinámica de los vasos sanguíneos. Hay una mayor predisposición a formar coágulos y émbolos pulmonares, unas tromboembolias pulmonares por esta inflamación que puede desencadenar los dos mecanismos procoagulantes, y lógicamente esto produce una gran congestión pulmonar. En cuanto a la consolidación tumoral, pues depende, como su nombre lo dice, de ciertos tumores. Los tumores pueden ser benignos o malignos. Generalmente va a depender de su naturaleza, ¿no? Hay tumores que son benignos, hay otros que son malignos, y si son malignos, lógicamente el daño puede ser más extenso, puede haber presencia de metástasis, pueden ser de tipo primario o de tipo secundario. El grado de invasión va a depender también de la agresividad de la estirpe celular. Se puede presentar también como imágenes únicas. En este caso, aquí es un nódulo pulmonar muy grande. También pueden haber nódulos muy pequeños, sobre todo cerca de la región parailiar. Y también, dependiendo de la condición del paciente, pueden agravarse estas imágenes tumorales con infecciones secundarias, pacientes que pueden estar ya recibiendo quimioterapia, incluso pacientes con VIH y SIDA que pueden tener problemas tumorales, y pueden haber aquí, en este caso de la consolidación tumoral, otros síndromes, ¿no? Como atelectasias. Pueden ser atelectasias multisegmentarias, podría haber derrame pleural, incluso. Puede haber también, lógicamente, si este paciente desarrolla una respuesta inflamatoria muy grande, podría tener fallas de tipo cardiogénico y no cardiogénico. Eso dependerá de cómo se presenta, cómo se combinan todas estas alteraciones. Generalmente, si no hay nada que haga sospechar en una infección o en una falla cardiogénica o en alguna alteración de tipo atelectásico, el paciente generalmente tiene síntomas generales, puede tener fiebre, astenia, pérdida del apetito o pérdida del peso, que es, digamos, algo muy importante en las consolidaciones de tipo tumoral. También, obviamente, en las tuberculosis hay
todos estos síntomas, ¿no? Una radiografía de tórax puede determinar la diferencia. También, bueno, en cuanto a los hallazgos de laboratorio, en una consolidación exudativa van a tener ustedes leucocitosis con grandes desviaciones izquierdas, pueden tener también la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva alteradas. Si es una infección bacteriana, la procalcitonina va a estar elevada, la LDH también, ¿no? Todos estos hallazgos que ya hemos revisado en clases anteriores. En cuanto a los cultivos, generalmente, salvo que sean cepillados broncoalveolares, donde se puede recuperar el germen, generalmente alrededor del 30%, el gran del esputo realmente es de muy poca validez. Podría orientar sobre todo qué tipo de gérmenes están predominando, si son de tipo gram positivo o de gram negativo, pueden orientar al tratamiento. Incluso antes de tener una radiografía de tórax, si sospechamos nosotros un proceso de tipo neumónico y no tenemos una radiografía para confirmar, pero tenemos en la anamnesis remota e inmediata una sugerencia de que este paciente pueda estar teniendo un problema infeccioso, lógicamente el tratamiento tenemos que iniciarlo, porque de no iniciarlo se perdería mucho tiempo y el paciente se puede comprometer. Esto puede suceder cuando ustedes estén desarrollando el serum, por ejemplo, en localidades en donde no pueden tener a veces un laboratorio, una imagen radiográfica. Por la experiencia que van a ir adquiriendo, ustedes inmediatamente empezarán el tratamiento antibiótico mientras el paciente es trasladado a un centro hospitalario, que muchas veces pasan muchas horas dependiendo del lugar donde se encuentren los pacientes hasta llegar allí. También se describen tumores que pueden comprometer al sistema simpático. Está descrito este tumor de aparición algo rara, pero cuando compromete el vértice pulmonar, el tumor de Pankos-Tobías, se puede producir un dolor en el hombro del lado afectado y pueden aparecer síndromes de excitación del sistema simpático por el compromiso cervical. Por ejemplo, tenemos el síndrome de excitación de Porphyr-Petit, ¿no? Que es la imagen de acá al centro. Ustedes ven a este paciente con una apertura de la hendidura palpebral, tiene miosis y esta zona afectada se muestra muy sudorosa. Es totalmente opuesto a lo que ocurre en un síndrome de inhibición, como lo describimos la vez pasada, el síndrome de Clover-Horner, en donde ocurre lo opuesto, disminución de la hendidura palpebral, miosis, tosis y enoftalmos. Entonces, en la radiografía de tórax en estos pacientes se ven estas imágenes aquí como si fuera una pequeña neumonía. Generalmente su ubicación nos tiene que llevar a hacer el diagnóstico diferencial de una consolidación de tipo tumoral. Hay gérmenes, lógicamente, que pueden afectar de manera inicial el intersticio. Ya saben ustedes que la neumonía por COVID aparece así, da imágenes. Hay otros gérmenes también que dan esas mismas imágenes de vidrio deslustrado. Inclusive en las tomografías se pueden apreciar imágenes de lo que se llama un empedrado loco, ¿no? O como si fueran imágenes de panal, ¿no? En donde se afecta el intersticio y lógicamente esto puede progresar a un síndrome de distrés respiratorio adulto, pasa a ser una consolidación de tipo congestiva, ¿no?
con gran inflamación es lo que estamos teniendo últimamente en los casos de los pacientes con COVID-19. Bueno, este último cuadro es para que ustedes más o menos vean una comparación entre diversos síndromes. Lo que sí, en la atelectasia, por ejemplo, en algunas situaciones, sobre todo en la lobular, la inspección puede ser normal, la palpación, ya saben, está disminuida el frémito, puede haber un desplazamiento de los ruidos cardíacos, sobre todo hacia el lado donde está afectado, la percusión puede ser mate y el murmullo vesicular está generalmente muy disminuido o ausente. En una neumonía, en una consolidación de tipo inflamatorio, la inspección en algunos casos, sobre todo en pacientes seniles, podría ser normal. Ya hemos dicho que puede estar los movimientos respiratorios aumentados, puede haber taquimia, pueden haber tirajes, retracciones, pero esto se los muestro porque en algunos casos, sobre todo en personas seniles, aparentemente está normal. Allí lo que llama la atención es el cambio conductual del anciano, generalmente no quiere comer, está muy decaído, se pone hipoactivo, y en esos pacientes que incluso no hacen fiebre, tenemos que sospechar. Muchas veces el frémito vocal ni siquiera lo vamos a sentir como aumentado, porque la dinámica respiratoria no puede ser suficiente para detectar eso, ¿no? Incluso la percusión, si no es tan accesible, les decía, 5 centímetros desde la profundidad del tórax, podría no haber matidez, y los estertores incluso no podrían auscultarse cuando la afectación sea más profunda. Generalmente los estertores crepitantes pueden ser de tal magnitud cuando hay un gran compromiso, escucharse como un soplo tubárico, como si se soplara en un tubo, pero la consolidación hace que ese sonido tubárico se amplifique muchas veces porque los sólidos pueden transmitir mejor el sonido. Las fibrosis pulmonares, cuando son muy grandes, pueden verse también como síndromes de consolidación. Sin embargo, ahí la percusión sí es normal. Pueden haber crepitantes y lo demás puede ser incluso parecido a una atelectasia o un síndrome de consolidación. En cuanto al cáncer, vean ustedes, la inspección puede ser normal. Si hay un nódulo solitario, hay que explorar fuera del pulmón. Bueno, si hay adenopatías axilares, supraclaviculares, podríamos estar de repente pensando, de acuerdo a la anamnesis, en esa posibilidad. Recuerden el síndrome de la vena cava superior, donde hay el edema en esclavina, la congestión facial cuando se levantan los brazos, ¿no? Incluso la percusión puede ser normal, la auscultación también puede ser normal. ¿Qué cosa quiero decir con esto? Que mucho dependerá de la evaluación anamnésica de las condiciones del paciente, de la forma como se han presentado los síntomas cronológicamente, también de la experiencia que se puede ir adquiriendo, y al menos tratar de comprobar esto con una radiografía de tórax, que es un elemento importantísimo para tratar de dar un diagnóstico definitivo. Mientras no tengamos al menos una radiografía de tórax, va a ser muy difícil que clínicamente podamos hacer un diagnóstico. Lógicamente que otros elementos diagnósticos, aparte de las tomografías, también se puede utilizar la ecografía pulmonar, los procedimientos de invasión también, ¿no? Las fibroscopías y otros elementos que nos permiten diferenciar las patologías que pueden estar ocasionando algún hallazgo anómalo en el pulmón. Bueno, queridos alumnos, eso sería todo por ahora. No sé si tienen alguna
pregunta en